Hola niñas, hola niños, ¿cómo están? Espero que muy bien y les doy la bienvenida a esta nueva clase de biología en donde vamos a estudiar la replicación de nuestro material genético. Recuerden que la estructura del ADN ya la estudiamos en una clase anterior, si no la vieron, ahí está, véanla en el canal correspondiente. ¿Qué dijimos de la estructura del ADN? Que está formado por dos cadenas polinucleotídicas antiparalelas. ¿Verdad? ¿Está bien? Unidas, formadas por nucleótidos. ¿Y qué es un nucleótido? Un nucleótido es el monómero de estos ácidos nucleicos y está formado por el azúcar, que en este caso es la desoxirribosa, la base nitrogenada en el carbono 1, 2, 3. En el carbono 3 hay un OH libre, un grupo hidroxilo, importantísimo para nuestra clase. Y en el 4, en el carbono número 5, está el grupo fosfato. ¿Está bien? Un nucleótido se une con otro por un enlace fosfodiéster. ¿Está bien? Entonces, una cadena polinucleotídica del ADN, porque el ADN está formado por dos, ¿verdad? Una cadena, ¿qué es lo que encuentra usted? Azúcar, fosfato, etc. Quedando hacia un costado la base nitrogenada. Las bases nitrogenadas pueden ser púricas, ¿se acuerdan? La adenina y la guanina son más grandes, ¿se fijan? La adenina y la guanina. La adenina y la guanina. Y más pequeñas las pirimídicas. La timina y la citosina en el ADN. ¿Está bien? Entonces está formado por dos cadenas polinucleotídicas antiparalelas, enlazadas a través de sus bases nitrogenadas. ¿Está bien? Y después forman una estructura helicoidal de acuerdo al modelo propuesto por Watson y Crick allá por 1953 y que les valió el Nobel el 62. Eso ya lo estudiamos en nuestra clase anterior. ¿Está bien? Entonces, en una hebra del ADN, una hebra se le llama a una de las cadenas polinucleotídicas, el primer carbono que uno observa aquí es el carbono número 3, que tiene su OH. Y el último carbono allá arriba es el número 5, donde está el grupo fosfato. Por eso uno dice que una hebra del ADN está en dirección 3', 5', y la otra hebra del ADN, que es antiparalela, está al revés. El nucleótido, ¿verdad? Aquí lo último que vemos es el carbono número 5, en donde está el grupo fosfato. Y allá 1, 2, 3, unido con el otro, ¿verdad? Y el último carbono que vemos es el carbono número 3. Entonces, por eso decimos que una hebra está en dirección 3', 5', y la otra en dirección 5', 3'. ¿Se acuerdan? No son paralelas, son antiparalelas. ¿Está bien? Siempre no se olviden, la adenina se une con la timina, adenina, una base grande con una pequeña, para que todos los peldaños de esta escalera sean exactamente iguales, ¿no es cierto? Siempre una base púrica, grande, con una pirimídica. Y siempre la adenina con la timina por dos puentes de hidrógeno. Adenina-timina. Dos puentes de hidrógeno, una es adenina y la otra timina. ¿Cuál es adenina? La más grande. Timina, la más pequeña. Uno, dos, tres puentes de hidrógeno. Por lo tanto, una es guanina y la otra citosina. ¿Cuál es guanina? La más grande. Por lo tanto, la otra es citosina. Vamos a estudiar hoy día cómo es posible que una célula origine a dos células hijas genéticamente iguales. Para eso se requiere que haya replicación del material genético. En bacterias, la replicación del material genético empieza de inmediato. En las células eucarióticas, no se olviden que el ADN está asociado a las histonas. Entonces, ahí está nuestro material genético, ¿verdad? Dos puentes de hidrógeno, una es adenina, la otra es timina. ¿Cuál es adenina? La del doble anillo, la más grande. Ah, ya, uno, dos, tres puentes de hidrógeno. Una es guanina, ¿cuál? La más grande. Y la otra la citosina.
¿Está bien? Este ADN nuestro mide 2 metros de largo, por lo tanto tiene que estar sumamente enrollado en el interior del núcleo, que es sumamente pequeño, ¿verdad? Una célula humana, por ejemplo, mide entre 5 y 20 micrones apenas. Entonces se enrolla primero alrededor de histonas, dos tetrámeros de histonas. Hay 4 tipos de histonas, están duplicadas, son 8. Y ahí el ADN, se fijan, ahí hay 1, 2, 3, 4. Abajo, 1, 2, 3, 4. Da una vuelta, 2 vueltas y continúa, formando estas estructuras que se llaman nucleosomas. El ADN, niñas, niños, se sigue enrollando, se enrolla, se enrolla, se enrolla, y cuando la célula se va a dividir, se observan los cromosomas. Como el material genético ya se ha duplicado, se observa un cromosoma formado por 2 cromátidas hermanas, pero es un único cromosoma. Bien, niñas, niños, nos ubicamos entonces donde estamos. ¿Cuándo se replica este material genético, profesor? Bueno, había varias dudas sobre el instante en el cual se replicaba el material genético, pero se descubrió que el material genético se replica en la interfase, exactamente en la etapa S. Allí ocurre la duplicación de este ADN. Una vez que se descondensó la cromatina, una vez que se separó de las histonas, comienza la replicación del ADN. Recuerden que cuando ustedes estudian el ciclo celular, uno puede observar la célula en plena interfase o en división celular, mitosis o meiosis, y siguen el ciclo, ¿verdad? Este periodo en donde no se ven los cromosomas, la célula no está en división celular, ni en mitosis, ni en meiosis. Allí ocurre la duplicación del material genético, en la etapa S. Aquí se produce el crecimiento y la replicación, la duplicación del material genético, ¿ok? En la etapa de interfase, no durante la mitosis ni meiosis, antes, en la etapa S. O sea, si en una célula encontramos 2 nanogramos de ADN, al final de la etapa S tenemos 4 nanogramos de ADN, porque este material genético se duplica aquí en la interfase. ¿Está bien, niñas, niños? Entonces lo más probable es que cuando uno mire una célula, la observe en interfase. Profesor, ¿y cómo sé que la célula está en interfase? Ah, porque no se ven los cromosomas. Los cromosomas solo se ven aquí cuando la célula se va a dividir. ¿Y cómo puedo reconocer, profesor, la etapa S? Ah, la etapa S no la puede reconocer si no está midiendo la cantidad de ADN. Si la cantidad de ADN es normal, lo más probable es que la célula esté en la etapa 1. Si ya empezó a duplicar su material genético, entró a la etapa S. Tiene la mitad duplicado, está al medio de la etapa S. Ya se duplicó el ADN, estamos al final de la etapa S. ¿Estamos bien, niñas, niños? Bueno, había dudas también sobre cómo se produce la replicación del ADN. La replicación del ADN, decían algunos, es conservativa. ¿Cómo conservativa, profesor? Cada molécula hija de ADN conservaba las 2 cadenas polinucleotídicas, ¿eh? Y la otra molécula hija de ADN tenía las 2 nuevas. Estaba también el modelo replicación dispersiva, en donde las moléculas hijas tenían parte de la molécula madre o padre y recién sintetizada. Molécula de los cromosomas paternos y recién sintetizados. Dispersiva se llama esto. Y estaba la replicación semiconservativa, que decía que cada molécula hija en la F1, en la primera generación de esta división de esta célula, cada molécula de ADN hija tenía una cadena paterna y una recién polimerizada. No sé si saben ustedes cómo es la replicación del ADN. Hoy día se sabe que, sí, gracias a los experimentos de Mendelssohn y Stahl, que vamos a revisar también, se demuestra que la replicación del ADN es semiconservativa. ¿Ok? Cada molécula hija, cuando
fuimos nosotros una sola célula y este cigoto huevo se dividió en dos, las dos células hijas son genéticamente idénticas y cada una de ellas tenía una hebra vieja que le sirvió de molde, que heredó de la molécula inicial y una hebra recién polimerizada, recién sintetizada. ¿Está bien? Cada molécula hija de ADN tiene una hebra vieja que le sirvió de molde y una recién sintetizada. Profesor, ¿cómo Mendelssohn y Stahl llegan a descubrir que la replicación del ADN es semiconservativa? Bueno, ustedes saben que existe nitrógeno normal y existen también isótopos, que son átomos del mismo elemento pero con distinto número másico. Entonces hay un nitrógeno 14 que tiene ese peso y un nitrógeno que es más pesado, nitrógeno 15. Cuando se hace sedimentar en una solución con cloruro de cesio, lo más pesado se va más al fondo, ¿verdad? Y lo más liviano va quedando más arriba, ¿está bien? Entonces, cuando tenemos una molécula de ADN solo con nitrógeno 14, sedimenta aquí, hasta ahí llega. Y un nitrógeno 15 que es más pesado, es un nitrógeno radiactivo, es un isótopo de acá, tiene diferente número de neutrones, llega más abajo. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, Mendelssohn y Stahl hicieron crecer Escherichia coli, la bacteria que tenemos en nuestro intestino por millones, la que ha permitido la mayor parte del conocimiento inicial sobre el ADN. Entonces hicieron crecer bacterias en presencia de nitrógeno radiactivo, nitrógeno 15. ¿Ok? Y vieron, después, ¿está bien? Tomaron esa bacteria que tenía nitrógeno 15 solamente en su ADN y la llevaron a un ambiente, una cápsula de Petri, en donde había solo nitrógeno 14. ¿Cuánto pesaban estas moléculas hijas de ADN? ¿15? ¿14? ¿O entre medio? ¿De acuerdo a lo que ya vimos? Muy bien, estaban entre medio porque tenían una hebra vieja que pesaba 15 y una recién polimerizada que pesaba 14. Muy bien, ese fue el punto de sedimentación. Entonces hasta aquí, indudablemente que la replicación del ADN no era conservativa. La molécula de ADN hija no conservó ninguna de las dos hebras que pesaban 15, ¿verdad? Pero todavía estaban en duda, ¿será dispersiva o será semiconservativa? Y al estudiar la segunda generación, miren lo que encuentra él. Mendelssohn y Stahl. Encuentran que hay moléculas hijas que pesan 14 solamente y la otra molécula hija está entre 14 y 15. ¿Por qué, profesor? Porque esta molécula de ADN padre a una molécula de ADN hija transfirió esta que pesa 15. Y como estaba en un ambiente con nitrógeno 14, las bases nitrogenadas tenían solo nitrógeno 14, la otra hebra era con nitrógeno 14. Aquí teníamos una con nitrógeno 14, tomó del ambiente bases nitrogenadas con nitrógeno 14 y ahí está. Con esto se demuestra que la replicación del ADN es semiconservativa. ¿Ya? Cada molécula hija de ADN conserva una parental. Entonces, para replicar el ADN, niñas, niños, las dos hebras del ADN que estaban enrolladas hay que separarlas. ¿Ya? Las separamos. Y ahí se ve la molécula de ADN, una cadena 3' 5' y la otra 5' 3'. ¿Está bien? Y comienza la replicación del ADN. Se separan ellas por la acción de una helicasa y la enzima ADN polimerasa empieza a agregar nucleótidos. ¿Ya? Entonces uno ve hasta aquí nomás, si uno mira hasta aquí, de aquí para acá, esto parece una horquilla, así, ¿no es cierto? Como la horquilla de las bicicletas.
¿sí? Una horquilla de replicación. Ah, pero acá habría otra horquilla de replicación, ¿verdad? Ahí está la horquilla, la horquilla. O sea, si miramos todo esto, parecería una burbuja, profesor. Sí, por eso se llama burbuja de replicación. U ojal de replicación, u ojo de replicación. El ojal como el ojal de la camisa. ¿Está bien? Así se empieza a duplicar el material genético. Profesor, ¿cómo se sabe dónde comienza la replicación? Bueno, es reconocido por un grupo de proteínas en una zona del ADN rica en adenina y en timina. Y ahí se rompe con ayuda de una enzima llamada helicasa y empieza la agregación como vamos a estudiarlo a continuación. ¿Ya? En las células procarióticas hay un solo origen de replicación. Un solo origen de replicación. Empieza aquí y termina ahí. Porque el ADN en células procarióticas es circular, cerrado y desnudo. En las células nuestras y en las células eucarióticas en general, como es tan largo el ADN, se demoraría una enormidad en replicarlo todo, de comienzo a fin. Así que se va replicando en múltiples zonas. O sea, hay múltiples orígenes de la replicación, profesor. Sí. O sea, la helicasa está trabajando aquí, está trabajando aquí, está trabajando aquí. Exactamente. Bien, todo esto que replica un trozo de ADN se denomina replicón. O sea, hay múltiples replicones. ¿Está bien? Esta replicación, como vamos a ver, es bidireccional. Primero, niños, niñas, dije que trabaja una enzima que se llama helicasa, que rompe los puentes de hidrógeno. Entonces deja separada la adenina si estaba aquí, acá estaba la timina. Si estaba la citosina, acá estaba la guanina. La de color azul es la hebra inicial del ADN, ¿verdad? Pues bien, la ADN polimerasa va a agregar bases complementarias. Si esta es la hebra de Watson y esta es la hebra de Crick, pero al revés, la hebra de Crick, se separan con la helicasa, una topoisomerasa mantiene esta separación y si aquí hay adenina, la ADN polimerasa le pone la complementaria. Adenina, timina. Timina, adenina. O sea, si aquí estaba, supónganse ustedes adenina, la ADN polimerasa le puso timina. Si estaba timina, adenina. Citosina, guanina. Guanina, citosina. ¿Ok? ¿Está bien? Y la otra hebra, profesor, lo mismo. Lo mismo. Si aquí estaba timina, adenina. Si estaba guanina, citosina. Claro que si aquí estaba adenina, acuérdense que la azul es la molécula parental, ¿no es cierto? Si aquí estaba adenina, ¿qué va a poner aquí? Timina. Muy bien. Y si aquí estaba adenina, ¿qué estaba acá en la otra de color azul? Timina también. O sea, la hebra de Watson pone al frente una copia de la hebra de Crick y la hebra de Crick pone al frente una hebra de Watson en un proceso que vamos a ver cómo se produce. Vamos al detalle, niñas, niños, entonces, así ocurre en procariontes. En general, en enseñanza media, esto es lo que tienen que manejar ustedes. Yo les voy a dar un poquito más con algunas características de la replicación del ADN en células eucariontes. Entonces, el origen de la replicación, que hay varios en el ADN eucarióntico, trabaja ella. Por favor, vamos estudiándolas al tiro. Helicasa, porque rompe la estructura helicoidal, rompe los puentes de hidrógeno. ¿Está bien? Si aquí había adenina, al frente está timina. Es grande esta. Si estaba guanina, citosina. La helicasa. ¿Está bien? Profesor, y como este ADN está enrollado, ¿se imaginan ustedes, chiquillas, chiquillos? Separen un cordel ustedes en sus filamentos, se enreda, ¿no es cierto? Entonces, para evitar estos enredos, este superenrollamiento, hay una enzima que se encarga de disminuir este superenrollamiento y se llama topoisomerasa. ¿Ok? Ella es capaz de cortar, está muy enredado el hilo, igual que nos pasa a nosotros, lo corta y después se desenreda y después lo vuelve a unir, claro. Puede cortar una cadena, profesor, sí, o ambas cadenas polinucleotídicas. ¿Está bien? La topoisomerasa
y la helicasa son las dos enzimas que hemos visto. Profesor, ¿y cómo se replica ahora? ¿Quién se encarga de replicarlo? A una enzima que se llama ADN polimerasa. Ella, polímeros, va a ser este polímero de nucleótidos. ¿Ok? Pero para que trabaje esta enzima ADN polimerasa, ¿está bien? Para que ella empiece a trabajar, tiene que haber un pedacito de ARN primer, ¿eh? Que se traduce como un ARN cebador. Profesor, ¿y para qué es este ARN cebador? Para que se instale el ADN polimerasa y empiece a replicar la hebra que está leyendo. ¿Está bien? Ah, ¿y quién fabrica este ARN primer o cebador, profesor? Una enzima que se llama primasa. ADN primasa, dice el Ministerio de Educación. O ARN primasa. Tiene que ser una ARN polimerasa porque fabrica ARN, pero es una primasa. ADN primasa. ¿Cuál es el rol, profesor, de la ADN primasa? Fabricar un ARN, ¿sí? ARN cebador, para que la ADN polimerasa empiece a trabajar. ¿Está bien? Profesor, y si no hay ARN cebador, no puede trabajar. Pues. Ah, ya. ¿Está bien? Muy bien. Segundo requisito. Para esta ADN polimerasa, que es la ADN polimerasa número 3, esta ADN polimerasa, chiquillas, chiquillos, solo puede leer la información en la dirección 3', 5'. ¿Se fijan? Esta es 3', 5'. Ah, profesor, replica solo en dirección 3', 5'. Lee la información 3', 5', pero la va dejando al revés. O sea, si ella lee la información de la cadena 3', 5', al frente le pone una 5', 3'. La ADN polimerasa replica entonces en dirección 5', ahí se ve el 5 al revés, ¿no? Solo en la dirección 5', 3'. Solo en esa dirección. Entonces, si leyó adenina, puso timina. ¿Se fijan? Leyó en el ADN adenina y puso timina. Leyó timina, adenina. Citosina, guanina. Guanina, citosina. Eso va a representar, va replicando la ADN polimerasa número 3, principal enzima encargada de la replicación del ADN en células procarióticas. En nosotros el mecanismo es muy similar al estudiado aquí en células procarióticas. Entonces va dejando, lee la hebra de Watson y le pone una hebra de Crick. ¿Está bien? Solo empieza leyendo en dirección 3', 5', dejando las cosas, lee 3', 5' y las deja al revés. ¿Está bien? Entonces, a medida que va trabajando la helicasa, la ADN polimerasa trabaja y trabaja sin parar. Sigue. ¿Está bien? Si lee, es una grande. ¿Cuál puede ser? Adenina, muy bien, le pone timina. Leyó citosina, le pone guanina. Leyó timina, le pone adenina. ¿Se fijan? Y continúa sin parar. Y la otra molécula del ADN, no se olviden que si esta está 3', 5', la otra está 5', 3'. Ah, y la ADN polimerasa número 3, la ADN polimerasa solo puede leer la información en la dirección 3', 5'. Y esta está al revés. Está 5', 3'. Vaya, decían los científicos, ¿cómo se duplicará el ADN? Y se dieron cuenta que la otra hebra del ADN
se lee al revés. ¿Se fijan? Se lee de aquí hacia allá. Hacia allá. Se lee 3', 5' para replicar 5', 3'. ¿Se fijan? Esta no había problema. 3', 5'. Pero la otra rojita de abajo, que estaba así, aquí está 5' y acá está 3'. Así es que la ADN polimerasa lee en esta dirección. Entonces, por eso la enzima ADN primasa tiene que trabajar permanentemente fabricando ARN cebador. Este es un ARN cebador o primer. Primer se escribe, ¿ok? Por si lo encuentran así. ¿Está bien? Y ahí la ADN polimerasa trabaja. ¿Va trabajando de a poco entonces, profesor? Sí. Por eso se dice que esta cadena polinucleotídica se replica en forma continua, sin parar, continua, se va abriendo y se va replicando. Y esta otra se tiene que ir replicando de a fragmentos, de a pedazos, de a fragmentos llamados fragmentos de Okazaki. Profesor, ¿y aquí va a fabricar otro pedacito de ARN cebador? Sí. ¿Y va a fabricar otro fragmento de Okazaki? Sí. ¿Y cómo se unen, profesor, los fragmentos después? Hay otra enzima que los une, que se llama ligasa. ¿Está bien? Entonces, una hebra, ¿cuál hebra, profesor? La que está en dirección 3', 5', se replica en forma continua, por eso se llama avanzada, sin parar, y la otra hebra va retrasada, retardada, va atrasada, porque se va replicando de a fragmentos, que se llaman fragmentos de Okazaki, que se sueldan, sí, esa es la conjugación del verbo soldar, se sueldan con una enzima que se llama ligasa. Asa, terminación de las enzimas. Ligar, unir. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me ha hecho entender? Bueno, pueden poner pausa, volver hacia atrás, pero lo vamos a ir explicando nuevamente más adelante. Resumamos. Entonces, ¿cómo empezó todo? Cuando se reconoce un lugar de origen. Ese lugar de origen es una zona del ADN rico en adenina y en timina. Solo hay 2 puentes de hidrógenos que los puede ir cortando. ¿Quién los va cortando? La helicasa. Muy bien. Y separa las 2 hebras del ADN que tienen gran deseo de seguir unidas. Así que para evitar que se vuelvan a juntar, hay unas proteínas desestabilizadoras o estabilizadoras de la cadena simple. Estas que están aquí. ¿Te fijas? En inglés, SSB. ¿Ok? Estas proteínas SSB, ¿qué es lo que hacen, profesor? Mantienen estable a la cadena polinucleotídica solita, para que no se una con esta otra. ¿Se fijan? Y después se van sacando. Entonces demos una vuelta completa. Topoisomerasa reduce el superenrollamiento, puede incluso cortar estas cadenas polinucleotídicas. La ADN primasa fabrica el ARN cebador o primer para que ahí se instale la ADN polimerasa a trabajar. ¿Qué más? La ligasa suelda, une los fragmentos de Okazaki. Ahí está la ADN polimerasa trabajando en esta dirección, ¿se fijan? Desde aquí hacia allá. O sea, leyendo 3', 5', pero replicando 5', 3'. ¿Está bien? La ADN polimerasa va en esa dirección. Chiqui. Ok, hasta que termine y ese fragmento de Okazaki se une gracias a la ligasa. Entonces, una cadena va retrasada, la que se va replicando de a fragmentos de Okazaki. Y la otra va adelantada. Esta va rezagada. Esta es la cadena líder.
esta va retrasada. ¿Está bien? ¿Qué más encontramos aquí? La ADN polimerasa, ¿verdad? Que va replicando en esta dirección, miren. Siempre 5' 3', pero así va avanzando. No se olviden que se forma una hebra complementaria. La hebra vieja que le sirvió de molde a la otra. Si ella tenía, esta es grande, puede ser adenina o guanina. Si lee guanina, pone citosina. Profesor, y si se comete un error, después ese error se repara. Pero algunos errores persisten, afortunadamente, llamándose mutaciones. Si no hubiese sido por las mutaciones, no hay evolución. ¿Qué más encontramos entonces? La helicasa, ya la habíamos señalado, y proteínas de unión a la cadena simple. Estas proteínas que mantienen estables a las cadenas separadas. ¿Está bien? Eso era, pues. Ya vamos a darle otra vuelta, no se preocupen. Entonces, ¿esta es la cadena avanzada o retrasada, creen ustedes? Mírenla bien, compárenla con esta otra. Muy bien, esta es la avanzada, ¿verdad? ¿En qué dirección se replica? 5', 3'. Se lee 3', 5', pero replica 5', 3', ¿verdad? Sin parar. Y la otra se va replicando de a fragmentos. ¿Cómo se llamaban estos fragmentos? De Okazaki. ¿Quién los une? La ligasa. Profesor, ¿por qué aquí se empezó a replicar otro fragmento de Okazaki? Porque había ARN, sí, ¿cómo se llamaba? Cebador o primer. ¿Quién lo fabrica? La ADN primasa. ¿Está bien? Bien, pues. Entonces, esta es la hebra rezagada. ¿Cómo se llamaba la enzima que rompe los puentes de hidrógeno? Muy bien, helicasa. ¿Cómo se llamaba la que podía cortar incluso aquí para aliviar la tensión, el superenrollamiento? Ustedes se imaginan un cordelito que lo tratan de separar en sus hebras, se superenrolla. ¿Cómo se llamaba esa enzima que aliviaba, que podía cortar incluso? Muy bien, se llama topoisomerasa. Bien, sigamos entonces, otra visión. Esta es la molécula de ADN con sus dos cadenas polinucleotídicas de color azul. Y las moléculas hijas, que son exactamente iguales, van a tener una de color azul, claro, y la otra roja. Los nucleótidos son de color rojo. La replicación, ¿cómo se llama? Semiconservativa. ¿Quién trabaja aquí rompiendo los puentes de hidrógeno? La helicasa. ¿Quién alivia la tensión por este sobreenrollamiento? La topoisomerasa. ¿Quién fabrica el ARN primer o cebador? La ADN primasa. ¿Para qué sirve este ARN primer o cebador? Para que empiece a trabajar ella, la ADN polimerasa. ¿Esta es la cadena avanzada o retrasada por lo que se ve? Está retrasada. Y esta es la de avanzada. La cadena avanzada necesita este ARN primer o cebador solo al comienzo. Después replica en forma continua sin parar. ¿Se fijan? Lee la información 3', ve el carbono 3', ¿se acuerdan? Y va replicando al revés. Por eso uno dice la replicación es en esta dirección. 5', 3', de izquierda a derecha. Y la otra de derecha a izquierda para leer 3', 5', y replicar 5', 3'. Entonces demos una vuelta completa, ahí está la helicasa, estas son las proteínas desestabilizadoras de la unión para formar la molécula completa de ADN, o se llaman estabilizadoras de las cadenas polinucleotídicas simples. ¿Está bien? Después se salen para que se puedan ensamblar la molécula vieja con la molécula nueva recién fabricada. La ADN primasa fabrica el ARN primer. Esta cadena va retrasada. Esta azul, siempre la azul, le sirve de molde. ¿Está bien? Si aquí estaba, en esta última, estaba adenina, aquí estaba la timina.
En un ratito más, si aquí estaba adenina, ¿qué base va? Timina. Si estaba timina, va a poner adenina. ¿Bien? La ADN polimerasa número 3 es la principal encargada de polimerizar. También colabora la ADN polimerasa número 1 que se encarga de sacar estos trocitos de ARN, el primer, el cebador, y pone los trocitos correspondientes de ADN, los nucleótidos correspondientes, que se unen con una ligasa. ¿Ya, niñas, niños? Entonces, rol de la helicasa, romper los puentes de hidrógeno. La topoisomerasa, niños, muy bien, alivia la tensión cuando se separan la hebra de Watson de la hebra de Crick. Puede incluso cortarla. La ADN primasa, hay algunos que hablan de una ARN primasa para que no se confundan. Muy bien, sintetizar el ARN cebador, el ARN primer. La ADN polimerasa número 3, la principal, ¿no es cierto? Función, agregar nucleótidos. Ella es la que sintetiza la mayor parte de la cadena polinucleotídica. Le ayuda la ADN polimerasa número 1. Esta 3 también tiene una función exonucleasa, puede sacar, se decía adenina y puso guanina, error, error, saca esa parte errónea, se corrige y se sueldan los fragmentos con la ligasa. Bien, la polimerasa 1 reemplaza los nucleótidos de ARN. ¿Se acuerdan? La 1, donde el ARN primer o cebador, ella lo saca y lo reemplaza por bases nitrogenadas de ADN, por nucleótidos de ADN. ¿Qué hace la ligasa? Une, suelda los fragmentos de Okazaki. Existe, niños, además, una telo. ¿Qué quiere decir tele o telo? Lejos. Una telomerasa que se encarga de evitar la pérdida de material genético en los extremos de los cromosomas. Hay una parte que queda en los cromosomas sin replicar cuando no hay telomerasa. Entonces, esta telomerasa evita que los cromosomas en las sucesivas divisiones celulares pierdan información genética. ¿Está bien? Y ella fabrica un pedacito. Ella fabrica un pedacito de material genético, esta telomerasa. Entonces, cuando se pierde esto no importa porque es algo que ella había inventado. Desgraciadamente, esta telomerasa, a medida que pasan los años, trabaja cada vez menos. Entonces, no hay un pedazo de ADN inventado y se empieza a perder material genético real. En cada división celular hay un pedacito del cromosoma del ADN que falta. Es muy activa en la etapa embrionaria, pero luego se inactiva. Pero no se preocupen, en ustedes no van a envejecer, ustedes. ¿Por qué, profesor? Bueno, ya se descubrió que las células cancerosas siguen siendo jóvenes siempre. ¿Por qué? Porque la telomerasa está muy activa. Se va a lograr activar en forma artificial esta telomerasa para que el envejecimiento producido y algunas enfermedades mentales producidas por esta falta de, esta pérdida de material genético sea revertida. Así que no se preocupen, ustedes lo tienen todo. Teniendo juventud, lo tienen todo. Hay otras polimerasas que pueden, dijimos, actuar como exonucleasa, exofuera, sacar bases erróneas, y hay otras polimerasas que se las menciono, pero con las que hemos visto es suficiente para enseñanza media. Otra imagen, se fijan que aquí parece una horquilla. ¿Conocen la horquilla? Donde va la rueda de la bicicleta, por ejemplo, y el manubrio. Solo que aquí está al revés, en vez de estar así, está hacia arriba. Entonces, se fijan que la ADN polimerasa número 3, la principal polimerasa, solo lee la información 3', 5', pero ella replica 5', 3'. Cuando ustedes le pregunten cómo replica la ADN, cuál es la principal polimerasa en células procarióticas, la ADN polimerasa número 3. ¿Y en qué dirección replica? 5', 3'. ¿En forma continua? Una hebra. Pero como la otra esta está a 3', 5', la otra está 5', 3'. Entonces esta otra, chiquillas, chiquillos, la tiene que leer también en dirección 3', 5'. ¿Sí? ¿Está bien? Por eso va atrasada y por eso se va replicando el material genético de A
fragmentos, que se llaman como fragmentos de Okazaki. ¿Quién los une después? La ligasa. ¿Te fijáis que aparece una horquilla? Y dos horquillas, ahí está la horquilla, la otra horquilla, forman una burbuja, un ojo, un ojal de replicación. ¿Está bien? Por eso se sabe que una hebra va de avanzada y una va rezagada. ¿Está bien? ¿Qué más? Bueno, y ahí se ve al lado la otra, como continúa sin parar, ¿verdad? Vamos replicando. La ADN polimerasa 3 sigue replicando en forma continua. Por eso esta hebra siempre va avanzada, la otra va retrasada porque va replicando de a fragmentos. Ahí se ve, ¿te fijáis? La replicación ahora es bidireccional. ¿Está bien? Bidireccional. Para allá y para acá, ¿no es cierto? Del ADN. Y ahí se ve la horquilla de nuevo. La horquilla de replicación, estas son las hebras parentales, las hijas van a ir quedando de color verde. Profesor, ¿y quién será este de otro color que hay aquí? Ese pedacito, ¿eh? Ese pedacito inicialmente, ¿se acuerdan quién lo fabricaba? La ADN primasa, un ARN primer cebador que tiene que estar formándose en la hebra rezagada permanentemente. La hebra continua no. En un comienzo solamente requirió de este ARN primer o cebador. Otro más, no se olviden, replica en dirección 5', 3'. ¿Se fijan? 5', 3'. Esta hebra del ADN sirve de molde. Si decía, es grande esta. Si decía, veamos aquí, si aquí dice guanina, le va a poner citosina. Si dice timina, le va a poner adenina. Y así sucesivamente. La helicasa va rompiendo los puentes de hidrógeno. Este ARN primer, ¿quién lo fabricó? La ADN primasa. Muy bien. O ARN primasa. ¿Quién une los fragmentos de Okazaki? Una enzima que se llama ligasa. ¿Ya? Hebra líder, hebra retrasada o retardada. ¿Qué otra enzima nos falta aquí? Que aliviaba la tensión, el superenrollamiento, la topoisomerasa. Entonces, todo de nuevo. Recuerden que en nosotros, en células eucarióticas, hay múltiples burbujas de replicación, ¿verdad? Dos horquillas forman estas burbujas. Y ahí nos metemos en esta burbuja. ¿Quién trabaja primero? La primasa, ¿verdad? ¿Cuál es la hebra que se va? Ahí se abrió. ¿Quién trabajó aquí antes? La helicasa. Muy bien. ¿Y quién va aliviando la tensión? La topoisomerasa. Esta primasa, ¿dónde se va a unir? ¿Aquí en este extremo o en el de acá? Aquí pues, porque la replicación empieza en esta dirección, leyendo 3', 5'. Así que ahí vino y fabricó el ARN primer, cebador. ¿Quién se instala ahora a trabajar? La ADN polimerasa número 3. Muy bien, ahí está, ¿te fijáis? Y la otra hebra también tiene que ser leída en esta dirección. Así es que la ADN primasa también fabrica aquí un ARN primer o cebador para que la azulita, la ADN polimerasa, fabrique este fragmento. ¿Cómo se llama ese fragmento, niñas, niños? Fragmento de Okazaki. La enzima que los une, la ligasa. Y así continúa. Se sigue abriendo gracias a la helicasa. ¿Quién va aliviando la tensión? Cortando incluso la topoisomerasa. Continúa sin parar esta otra. ¿Se fijan? Sin parar, continúa. En cambio, la otra va a fabricar otro ARN primer para que la ADN polimerasa fabrique otro trocito de ADN y la ligasa, miren lo que va a hacer, suelda, une los fragmentos de Okazaki. Y así continúa esto. Se fijan, siempre esta va adelantada y esta va rezagada. Hasta que tenemos finalmente dos moléculas completas de ADN. Cada una conservó una hebra vieja y una hebra nueva recién polimerizada.
una hebra vieja y una hebra nueva recién polimerizada. ¿Ok? Ambas siguen con lo mismo. La hebra de Watson fabricó la hebra de Crick y la hebra de Crick abajo fabricó una hebra de Watson. Dos moléculas de ADN hijas exactamente iguales. Repasemos esto. ¿Cómo se llama esta enzima? Muy bien, la topoisomerasa. La número 2, esta de aquí, que rompía los puentes de hidrógeno. Helicasa. Muy bien, estas proteínas que mantienen separadas a una cadena polinucleotídica de la otra. ¿Cómo se llaman estas proteínas? SSB. Proteínas de unión a las cadenas simples y las mantienen separaditas para que no se vuelvan a unir espontáneamente. Muy bien, vamos con el número 4. ¿Cómo se llama esta enzima? Muy bien, ADN primasa. ¿Qué va a fabricar ella? El 5. El ARN de varios nucleótidos, 10, 20 nucleótidos, va a fabricar el ARN primer o cebador. ¿Quién viene ahora? La número 6. ¿Cómo se llama esta enzima que va replicando, niños, sin parar? La ADN polimerasa, la número 3, ¿verdad? En nosotros, en la célula eucariótica, es la principal, es la delta. Eso se lo voy a dar como un detalle. El libro de cuarto medio entregado por el Ministerio de Educación llega hasta aquí nomás. Muy bien, entonces la 7, ¿cómo se llama esta que va retrasada, este pedazo de ADN? Muy bien, este pedazo, perdón, de una cadena polinucleotídica, porque el ADN está formado por dos cadenas polinucleotídicas. Fragmento de Okazaki. Muy bien. ¿Quién más? Esta que va a unir este fragmento con el otro fragmento de Okazaki. Ligasa. ADN ligasa. ¿Cómo le fue? ¿Bien? Bonito, ¿no? ¿Dan ganas de seguir estudiando? Bueno, ¿por qué la replicación es bidireccional? Ya lo hemos visto, porque están replicando las dos hebras simultáneamente, una para allá, una para acá. ¿Cómo se llamaba hasta ahí nomás, de aquí para acá? Horquilla de replicación. Y para acá, otra horquilla de replicación. Y todo eso, burbuja de replicación. Entonces, bidireccional, ¿verdad? Esta se va replicando en forma continua y la otra da fragmentos al revés. ¿Qué quiere decir que sea semiconservativa? Que cada molécula hija conserva una hebra vieja parental que le sirvió de molde y fabricó una nueva. Cada molécula hija tiene una hebra vieja que le sirvió de molde y fabricó una nueva. Entonces, si esta estuviera marcada, la marca aparece en las dos hijas, ¿no? Y después cuando ellas se dupliquen, chiquillos, chiquillas, primera generación, en la segunda generación, ¿cuántas tendrán el color azul? Esta va a formar una nueva también y esta va a tener color azul, claro. Y lo mismo acá. ¿Cuántas? Muy bien, solo 2 de las 4 que hay. Ahí están, ¿verdad? En la segunda generación, esta y esta tienen una cadena polinucleotídica parental. Entonces la replicación del ADN es bidireccional, es semiconservativa y es semidiscontinua. ¿Por qué, profesor? Porque una hebra del ADN se replica en forma continua, sin parar, ¿se fijan? Sin parar, y la otra se va replicando en forma discontinua. Por eso es que se llama replicación semidiscontinua. La energía es aportada por los desoxirribonucleótidos, ¿no es cierto?, que tienen trifosfato. Y al romper este enlace, se libera energía y esa se usa para producir el enlace fosfodiéster. Entonces, las principales polimerasas, la principal, la que más trabaja en la célula procariótica, ¿cuál es? Muy bien, la polimerasa número 3. La que es capaz de sacar el ARN cebador y poner nucleótidos nuevos, la ADN polimerasa número 1. Esas son las dos principales. Aparte de las otras enzimas que ya estudiamos, ¿no es cierto? En las células eucarióticas tenemos una polimerasa alfa que actúa, chiquillos, como una primasa. Ella fabrica el ARN primer o el cebador. ¿Ya? La alfa también actúa como ADN polimerasa,
pero la principal en nosotros, en las células eucarióticas, la principal encargada de la replicación del ADN, la que más trabaja, es la polimerasa delta. Y hay una gama también que es, no se la entregué aquí, que es la que permite la replicación en mitocondrias. Bueno, niñas, niños, estamos terminando. Quiero que me desarrollen las siguientes actividades. Primero quiero saber cómo están ustedes. ¿Cómo estáis? Bien, espero que muy bien. Ustedes y su familia, muy bien. Quiero conocerlos un poco también, cómo está su familia. Quiero que me pongan esto. Quiero que me digan qué es lo que más les gusta hacer. Para ir, yo también les voy a contar lo que más me gusta hacer. Quiero que hagan un esquema con las principales enzimas de la replicación del ADN y la función para células procarióticas, las tres características de la replicación del ADN, no se olviden que es bidireccional, es semiconservativa y semidiscontinua. La función de las ADN polimerasa alfa, beta y gamma, ¿está bien? Quiero que me expliquen en pocas palabras cómo se replica el ADN, que se ve ahí también, bonito, ¿no? Y no se olviden que todos podemos ser genios, pero sobre todo ustedes, que son jóvenes. Bien, no se olviden suscribirse a mi canal si no lo han hecho. Si quieren que les hable de un tema particular también y que se encuentren muy bien. No se olviden de esto, todos, pero principalmente tú, sí, tú también. Todos podemos ser genios. Chao niños, nos vemos en nuestra próxima clase.